Buenas noches, Cadreita. Pues vamos a comenzar una sección nueva en la que vamos a hacer entrevistas a cadreitanos que tienen trabajos interesantes y sobre todo diferentes de los trabajos que habitualmente desempeña la gente de Cadreita. Entonces, en esta ocasión vamos a entrevistar a Emilio Ezquerro, que nos va a hablar de los trabajos que ha desempeñado y de las actividades más relevantes que ha hecho. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por traerme aquí a Telecadrita, a la televisión de mi pueblo bueno, encantado de estar aquí. Pues bienvenido. Bueno, pues cuéntanos, no sé, empieza a contarnos lo que te parezca, de la manera que te parezca. Aquí nos gusta dar libertad y, digamos, la cámara es tuya, el micrófono no, porque es el de ambiente. Bueno, no sé si todo el mundo aquí en Cadrita me conoce, supongo que las personas mayores o la gente de más o menos de nuestra edad, pues sí que me conocerán, ¿no? Pues yo hace muchos años me marché del pueblo, bueno, al principio siendo más joven, con 10-11 años me marché a Pamplona, bueno, pues a hacer EGB Bubicou, y posteriormente con 18 años me fui a Madrid a estudiar ingeniería naval, y aunque bueno, posteriormente siempre he intentado, pues en algunas ocasiones he intentado volver a Navarra para trabajar, pues la verdad es que las oportunidades de trabajo me han surgido en Madrid y a partir de Madrid en otros muchos sitios, ¿no? Tanto nacionales como en el extranjero, y bueno, y siempre vuelvo aquí a mi pueblo a pasar por lo menos unos días de vacaciones, navidades, etcétera, etcétera. Sí, el pueblo siempre tira, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí. Aunque solo sean las vacaciones, pero somos cadreitanos aunque solo sea de vacaciones. Sí, bueno, aquí tengo mucha familia, muchos amigos y muchos conocidos, ¿no? Y la verdad es que siempre es agradable volver a los orígenes, ¿no? Además, Cadreita es un pueblo maravilloso para las fiestas. A mí, por lo menos, las fiestas me encantan. ¿A ti? Sí, bueno, estupendo. La verdad que este año he disfrutado, he estado todas las fiestas. Hacía muchos años que no podía estar todos los días de fiestas. Siempre estaba algún fin de semana, algún día suelto, y la verdad es que este año he disfrutado mucho de las fiestas. A lo mejor todas completicas. Sí, ha hecho muy buen tiempo, además. Sí, hemos tenido buena temperatura. Un poco de aire algún día, pero se podía estar. No nos podemos quejar este año de fiestas. Desde luego que no. Y de fiestas, pues tampoco nos vamos a quejar si estamos sin hacer nada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que has estudiado? Bueno, yo hice Ingeniería Naval y Oceánica en Madrid, en la Universidad Politécnica. Bueno, básicamente está orientado a la construcción de barcos. Es un tipo de ingeniería industrial específico. En otros países no existe como tal, sino que es una variedad de ingeniería industrial. Aquí está separada por razones históricas, un poco pues porque siempre hemos sido una potencia naval en el país y tuvimos una industria naval muy potente en los años 70. Éramos pues posiblemente pioneros o potencia mundial naval, y bueno, el hecho de la crisis del petróleo, se hicieron muchos grandes petroleros en España, y bueno, luego llegaron países como Corea con costes de mano de obra mucho más baratos, y digamos que la producción sobre todo de grandes barcos se trasladó allí, de acero, y aquí se siguió con el tema de barcos, digamos, con alta tecnología. ¿Has participado en la elaboración de algún barco interesante o has hecho alguna cosa sobre ello? Pues bueno, el primer barco donde participé fue en el Rioja de España, que es un barco de vela de Copa América, de los que ahora mismo hay regatas, o se están haciendo las regatas en Valencia, ¿no? Y son competiciones, sería el equivalente a la Fórmula 1, aunque países como España no es tan famoso ni tan conocido, pues en países como Estados Unidos o Nueva Zelanda, pues es un auténtico boom, ¿no? Todo el mundo, o muchísima gente, tiene su barco velero, son muy aficionados a la vela, y digamos que ahí sí que se le da mucha más publicidad o mucha más importancia a este tipo de competiciones, ¿no? Aquí, bueno, es un poco más desconocido para la gente en general. ¿Y por qué crees que es desconocido? ¿Porque cuesta mucho el mantenimiento de estos barcos o simplemente porque la gente no tiene interés? Bueno, digamos que estaría un poco lo que comentaba, ¿no? En Nueva Zelanda hay muchísima gente que tiene su barco de vela, ¿no? Y digamos hay mucha afición a la vela. Quizás aquí pues es más una afición pues que pueda existir en zonas como en la costa, como en Málaga o como en Baleares o demás, que donde puede haber más afición a la vela. Pero bueno, quizás en zonas del interior, pues como las Castillas o donde estamos nosotros, pues no hay tanta afición, ¿no?
O sea, aquí más al kayak, ¿no? O algo que van por el Ebro, ¿no? No sé bien cómo Piraguas, se llama. Eso, las sí, piraguas. sí. ¿Y qué más has hecho así referente de barcos y tal? Bueno, estuve una temporada haciendo algunos pequeños barcos pesqueros, algunos barcos para limpieza de puertos. Pues, había barcos pesqueros que los hacíamos que no se podían inundar, o sea, no se podían sumergir, y incluso en cualquier situación de avería siempre flotaba aparte. Eran barcos muy pequeños para zonas costeras, pues sobre todo para la zona de Cádiz o para esta zona. Y luego otro barco interesante que hice fue en el que participé, en este caso como director técnico, donde hicimos el diseño y la dirección de obra, fue el Vizconde de Deza, que es el buque oceanográfico, uno de los buques oceanográficos del Ministerio de Pesca. En su momento era el tecnológicamente más avanzado del mundo, y bueno, pues un barco muy interesante, pues que estaba orientado a la investigación oceanográfica, pues para, digamos, todo el tema de levantamiento de perfiles de terreno, búsqueda de bancos de peces, pues las investigaciones del Prestige, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que tenía distintas particularidades o temas específicos. Pues por ejemplo tiene un posicionamiento dinámico que, independientemente del oleaje, del viento y demás, consigue mantener la posición. Tiene un sistema de propulsión diésel eléctrico para que, digamos, la vibración del motor no se transmita directamente al casco, y así haya menos vibraciones y afecte menos a los equipos de medición. Y además tenía una quilla que salía fuera del barco, salía hacia abajo para, digamos, para alejar también los equipos del casco, ¿no? Con lo cual, digamos, que de esta manera se conseguía tener mejores resultados de los equipos de medida. Más fiables, ¿no? Sí. Y ahí en el Prestige, ¿qué tal? ¿Fue muy relevante lo que le tocó estudiar? Sí, bueno, pues un poco dónde estaba ubicado, dónde, digamos, cómo estaba el barco, en qué posición estaba. Sí, para analizar si tenía alguna rotura o dónde estaba la rotura. Bueno, básicamente en este caso dónde está la posición y demás, cómo era el entorno, dónde estaba el barco hundido. Ahí tú como ingeniero, aquí te estoy cambiando de tema por completo, ahora que has sacado el tema del Prestige. Yo he oído de que si ahí hubo un fallo, de que si lo tenían que haber remolcado, que si no lo tenían que haber remolcado, que si fue lo peor llevarlo mar adentro, que entonces fue más grave. Ahí tú, en tu opinión como ingeniero naval, ¿qué crees que se hicieron las cosas más adecuadas o se podían haber hecho mejor de otra forma? Sinceramente no lo sé, no lo sé. Hombre, un poco la lógica parece que lo suyo es llevarlo a un sitio donde puedas contener, digamos, de la forma más fácil el combustible. Es que es lo más peligroso que tenía el petróleo. Que era lo más peligroso, pero evidentemente, bueno, eso puede traer luego otros riesgos, ¿no? De contaminación o, digamos, de contaminación de la playa, o, digamos, o del ambiente, quizás más cercano a ciudades, que también puede haber originado otros problemas mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que son decisiones muy difíciles que se toman en un momento. La verdad es que pues quizás ahora haya protocolos en los cuales se pueda de alguna manera decidir mejor, ¿no?, qué hacer en este tipo de casos, pero una decisión complicada en un momento así. Pues los accidentes si se hubiera hecho de la otra forma que dicen algunas personas, igual hubiera pasado otra serie de problemas y me hubieran dicho que era mejor lo que en este caso se ha hecho, ¿no? Sí, yo creo que quizás el problema es precisamente que quizás antes del propio accidente, ¿no? O sea, lo que hay que hacer una vez que tienes el accidente, pues bueno, hay que intentar mitigar el riesgo, ¿no? Pero quizás antes lo que tienes que intentar es que no ocurra este tipo de cosas, ¿no? Era un barco antiguo, mal mantenido, pues con el problema es eso, ¿no? El mantenimiento del barco, ¿no? Claro, yo creo que también... Si tienes un barco medio agrieta, pues al final se va a romper, ¿no? Hombre, hay barcos con muchísimos años navegando por el mundo sin ningún problema, ¿no? Con 20, 30 o 40 años y no tiene mayor problema, pero bueno, de vez en cuando hay que meterlos a dique, hay que arreglarlos, hay que mantenerlos, tiene que tener una tripulación adecuada, ¿no? Y yo quizás es ahí donde hay que incidir, y bueno, pues todo es muy habitual que haya barcos pues que están bajo banderas de países, pues por simple razón de que
los impuestos cuestan menos o que hay menos sistemas de... Y que exigen menos precisamente de todos estos controles, ¿no? Efectivamente. El problema es que después, cuando se rompe el barco, pagamos los otros que no tenemos nada que ver. Se rompen, pues bueno, pues las costas gallegas, que son los de la bandera que lleva el barco, eso no quieren saber nada, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? En realidad. Bueno, pues si algún político nos escucha, pues bueno, pues hay que tomar nota, ¿no? Aunque yo creo que últimamente no toma mucha nota de los ciudadanos. Y después ¿hiciste alguna cosa más así con barcos o ya después qué es lo que hiciste? Bueno, con barcos hice otro proyecto un poco distinto, ¿no? Que era más sobre retirar un estudio que ganamos en la Comisión Europea para retirar, o cómo habría que retirar 103 barcos de la abadía de Nouadhibou en Mauritania. Y bueno, pues un tema interesante porque bueno, tuvimos que llevar... ¿Estos barcos de qué tipo eran o qué cualidades eran? tenían? Fundamentalmente pesqueros. La verdad es que es una zona de pesca muy buena. La Comisión Europea lo que pretendía allí era, digamos, o lo que se planteaba desde Europa, era hacer allí un puerto pesquero importante para, digamos, para traer pesca para Europa. Y bueno, se encontraban con el problema de que cada vez que pasaba un barco por allí, pues se chocaba con algún otro barco hundido, y la verdad es que era un problema, ¿no? Y que cada vez había más barcos hundidos, pues porque pues bueno, pues no estaba ni cartografiada la zona, las aguas están bastante turbias, con lo cual no se ve muy bien, ¿no? Es una zona de bahía, es bastante baja, el perfil del terreno está bastante bajo, con lo cual hay poco calado. Entonces, bueno, pues hubo que hacer un estudio, pues tanto desde el punto de vista técnico, como legal, como económico, como medioambiental, de cómo habría que retirar aquello. La verdad es que bueno, el estudio se realizó con bueno, bastante éxito. La verdad que quedó muy contenta la comisión con el trabajo. Los costes que se prevían allí pues eran muy altos y curiosamente ahora con la crisis pues han desaparecido los barcos solos, pues porque los han llevado por el propio coste de la chatarra, pues ahora sí es interesante, ¿no? Y han desaparecido los barcos por sí solos, ¿no? O sea, que la gente se los ha ido llevando. Sí. Y bueno, así como anécdota un poco de la pesca que había allí, pues había unos mejillones que la verdad es que eran bastante más grandes que los que conocemos por aquí, ¿no? Y bueno, pues para que os hagáis una idea, en un tarro de los grandes de estos de aquí de espárragos, pues deben caber 2 o 3 mejillones, ¿no? ¿Y de sabor qué tal eran? No, estaban muy buenos, Porque ahora que mencionas mejillones... Eran casi como chuletas, ¿no? Porque ahora que mencionas de mejillones, igual algunos cadritanos se acuerdan de lo que llamábamos mejillones en la balsa que hay al entrar al pueblo desde Valtierra, pero en la parte de por la zona de Melena, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente. Hay unos mejillones que eran como así de grandes, que eran verdes, bueno, digo mejillones, o sea, bivalvos. Y yo me acuerdo que nos llevamos una vez a casa y le digo a mi madre, mira mamá, que traigo aquí para que hagas de comer. Aquí estaba asqueroso. O sea, que por eso te pregunto lo de sabor. Porque mejillones, a verlos haylos, pero algunos casi mejor que los dejas ahí, que se puede. O sea, que eso eran grandes y estaban buenos. Estaban buenos, sí. Eso es lo importante. O sea, que entonces la misma crisis se lleva a los barcos y se ahorra un montón de millones y ya está, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, así fue. De todas formas, al final... Un poco, pero sería triste, ¿no? Si la gente tiene que estar rebuscando ahí entre la chatarra del mar. Sí. Si se ve abocada a ello. Sí, la verdad es que, bueno, Mauritania precisamente además es un país, pues, de los de nivel de vida más bajo del mundo, ¿no? Mauritania es donde están los piratas también, es que me lío ahí. No, eso está en la otra costa, ¿no? Sí, eso es en la zona del Índico. Y esto es Atlántico. Esto es, digamos, enfrente de Canarias, más o menos, un poquito más al sur. Okay. Un poco de lección de geografía que aquí se nos olvida todo. Y después de esto de los barcos, ¿qué has hecho? Bueno, la verdad es que entre medias... ¿Has hecho más de barcos? Bueno, sí, algún otro barco más, algún barco de prácticos para entrada de puertos, para ayudar a entrar a puertos, algún pesquero... Oye, una pregunta, perdona que te interrumpa, una pregunta que se me está ocurriendo ahora. Un cadritano, que estamos aquí pues más bien de dique seco, con lo máximo el Ebro, que esa es la primera pregunta que te tenía que haber hecho al principio, pero bueno, es que esto de hacer entrevistas voy aprendiendo ahora.
¿Cómo es que se te ocurre meterte a hacer barcos que aquí no hemos hecho muchos, precisamente, en Cadreita? Pues mira, no tengo mucha relación. Pues la verdad es que al final casi es un poco por azar, ¿no? Porque la cuestión es que yo en un primer momento quería hacer ingeniería industrial y el hecho es que podía, en su momento cuando estuve mirando, pues en Pamplona solamente había ingeniería técnica industrial en aquel momento, en Zaragoza sí había ingeniería industrial y en las dos tenía plaza, pero pues se me ocurrió preguntar también en Madrid. Y la verdad es que en un momento determinado tomé la decisión de irme para Madrid, pero como mi zona universitaria en aquel momento, que estábamos divididos por zonas universitarias, era la de Zaragoza, pues no podía coger ingeniería industrial en Madrid, ¿no? Entonces, como estaba en Zaragoza, pues digamos que o ibas a Zaragoza... Si quería hacer ingeniería industrial tenía que ir a Zaragoza. Entonces, pues por esa razón, digamos que seleccioné otras carreras que digamos que eran muy afines, con la intención después de... O sea, en realidad lo que querías era estar en Madrid, ahora te estoy viendo. Bueno, no sé si estoy haciendo pregunta indiscreta. Sí, bueno, me interesaba, digamos... Disculpa si pregunta indiscreta. Bueno, no para nada, no. Pues en aquel momento tomé la decisión de que consideraba que podía ser una buena experiencia conocer Madrid y ir a otro sitio y bueno, la Universidad de la Politécnica tiene muy buena fama. Siempre ha sido una excusa buena para salir a conocer el mundo. Para conocer el mundo, ¿no? Así que los que no quieran estudiar, que piensen que estudiando conoces el mundo. Aquí damos los 12 de ello. Sí, la verdad que algo del mundo se conoce, sí. Y entonces, pues esa fue la razón principal por la que elegiste. Sí, bueno, ¿alguna otra razón? Pues en ese momento la idea era, bueno, pues empiezo haciendo otra ingeniería similar y digamos luego al año siguiente te convalidan las asignaturas y te vas a hacer la que tú quieres, ¿no? Y eso sí era posible hacerlo, o sea, puedes hacer el primer año en otro sitio y luego trasladarte, pero bueno, la verdad es que entré a hacer ingeniería naval, bueno, pues empiezas a hacer amigos, empieza a gustarte un poco lo que haces, empiezas a conocer gente, empiezas, digamos, a interesarte por este mundo y bueno, pues la verdad es que pues ya me picó el gusanillo y me quedé ahí. Ya decidí acabar esta carrera y pues bueno, pues casi un poco casualidad, ¿no? Pues mi intención era más hacia temas industriales que al final, bueno, por circunstancias de la vida hago más temas industriales que navales, ¿no? Más temas, trabajando más en temas de energías renovables o otros temas más industriales que... Porque a lo mejor igual en España, a pesar de todo el poderío naval que siempre ha tenido históricamente, ¿no? Acordémonos de la Armada Invencible, o sea, que España siempre ha sido una potencia naval. Sí. Y de hecho, el descubrimiento de América fue precisamente porque España era una potencia naval. O sea, esto aquí en España igual a nosotros no nos lo recalcan, pero yo recuerdo cuando tenía un compañero chino en Los Ángeles, él fue el que me hizo ver que si España descubrió América y la conquistó era porque era una potencia entonces. O sea, antes de ir a América ya era una potencia científica, porque los barcos que hacían en aquel momento, el astrolabio y todos los instrumentos que tenía para navegar no los tenía nadie. Y entonces eso es lo que posibilitó... Bueno, el centro cultural del mundo en un momento determinado fue Córdoba, ¿no? La época de... Eso es del califato. O sea, la época del califato, ¿no? Y toda esa cultura se quedó en España y fue lo que posibilitó la expansión posterior. Entonces, bueno, pues España siempre ha sido una potencia naval hasta que llegó el siglo XX o un poco antes y entonces nos hundieron. Entonces, pero a pesar de eso, ¿no? De que España sea una potencia naval, ¿tú crees que hay más salidas a nivel de naval o de industrial? Bueno, en el tema naval yo creo que un poco se acabó cuando países como Corea del Sur, no sé, antes he dicho Corea del Norte, pero es Corea del Sur, cuando países como Corea del Sur que crearon una gran industria, digamos, naval, ¿no? Y digamos que tienen un coste de mano de obra mucho más barato. En aquel momento, pues gran parte de la construcción de todos estos tipos de barcos se fueron para allí, han creado una gran industria allí y digamos que aquí se han hecho barcos, digamos, de alta tecnología, ¿no? Se han quedado empresas como... Bueno, en su momento Bazán, ahora se llama Navantia, creo, pues haciendo pues, barcos de guerra para las armadas o pues recuerdo, pues, por ejemplo, para algunos países asiáticos, ¿no? Y demás, algún otro barco tecnológico, como te comentaba, pues para temas de investigación oceanográfica, etcétera, etcétera, digamos, los que requieren, digamos, más ingeniería que acero, ¿no? Los que requieren acero, pues digamos que pues, están ya más prediseñados, digamos, están ya más estudiados y son, digamos,
pues más acero y mano de obra que digamos que tecnología, ¿no? Entonces esos ya se han hecho en otros sitios. Con lo cual digamos que aquí pues bueno, las plantillas de personal de mano de obra se han ido reduciendo y la crisis también ha ayudado, ¿no? Y bueno, pues ahora la verdad es que el sector naval en España está bastante mal, ¿no? Actualmente. Y de hecho la mayoría de los compañeros míos pues están en sectores muy diversos, ¿no? Pues, gente desde que está en IBM, en el Banco de España, o cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que centrales nucleares, hay bastantes ingenieros navales trabajando. Históricamente no, dentro de industriales no había una rama de nuclear y sí lo había en navales por el tema de los submarinos nucleares. Y bueno, luego había una cátedra compartida, cuando yo estudié había una cátedra compartida entre industriales y navales para todo el tema de ingeniería nuclear. Y bueno, pues, curiosamente, pues bueno, la verdad es que... Sí, aunque no se mueve por agua, pero la central nuclear, pues eso, son... Sí, no, al final... Atómico, no, y bueno, pues las instalaciones de un barco pues son instalaciones industriales, ¿no? Al final, pues, a excepción de lo que es la parte de casco, pues bueno, dentro de lo que tienes un motor, generadores, digamos, partes eléctricas, bombas... Que al final es un problema de ingeniería, sí, fundamentalmente. Sí. Y ahora la ingeniería naval pues andará apurada también por todo este problema de las subvenciones que hemos escuchado en la televisión, que si se las van a quitar, que si los otros que dicen que si se las quitan se hunden. ¿Tú ahí en eso estás ya un poco metido o eso ya te... No, yo hace muchos años que ya no trabajo en el sector naval y hombre, sí que recuerdo hace muchos años visitando astilleros que nos contaban un poco cómo hacían con el tema de las subvenciones. Y la verdad es que yo un poco discrepaba con lo que me contaban, ¿no? La verdad es que utilizaban las subvenciones para pagar parte del propio barco, ¿no? Y lo que yo le decía es, oye, tenéis que utilizar las subvenciones para mejorar producción, para mejorar sistemas, o para mejorar, ¿no? Sobre todo. Efectivamente, para que el próximo barco te salga más barato. Si, bueno, haces y lo haces bajo la subvención, el día que te quiten la subvención se ha acabado, ¿no? Claro, porque no eres rentable. Porque no eres rentable, al final lo que te están pagando es una parte del barco. Lo que pasa es que, bueno, supongo que cada uno al final, pues igual hacer un poco lo que puede, ¿no? Más que lo que quiere. Es que en realidad innovar tampoco es tan fácil como parece. Hombre, que hay que invertir mucho para innovar, ¿no? Pues a lo mejor esas ayudas para innovar no eran lo suficientes. O caían en casa rota. Bueno, aquí estamos especulando y pues no vamos a especular más sobre eso, ¿no? Y entonces pues has nombrado... Bueno, has dicho eso, ¿no? Que ahora ya no estás con barcos y entonces, ¿qué es lo que has hecho después de los barcos? Bueno, la verdad es que casi una cosa llevó a otra, ¿no? Con la época de Copa América, que yo me encargaba bastante, sobre todo de la parte, digamos, de canal hidrodinámico, de tema de resistencia al avance del barco y de tema un poco de energía eólica. Pues bueno, de ahí pasé un poco precisamente a la energía eólica. La energía eólica va parte de las renovables. Y digamos que bueno, que empecé un poco con todo el tema, con todo el boom además, empezamos en el año 98, 99 con el tema de energía eólica, sí, cuando estaba empezando en España el tema de eólica, y la verdad es que estuve varios años haciendo, sobre todo fundamentalmente temas de eólica, ¿no? Por entre medias pues nos surgía el proyecto este del Vizconde de Deza, alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, pues íbamos solapando un poco lo que nos tiraba, digamos, profesionalmente con lo que nos daba de comer en el día a día, que eran las renovables. Y pues hemos participado en bastantes proyectos de energía eólica, pues fundamentalmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha, y posteriormente pues he estado haciendo algo de fotovoltaica y bastante de termosolar. En los últimos pues ya 7 años he hecho bastante termosolar, ¿no? Son plantas solares que son muy grandes, aproximadamente tienen unas 220 hectáreas, 1,5 kilómetros por 1,4 kilómetros más o menos de tamaño, y bueno, son unas características muy específicas, necesitan radiación directa del sol y bueno, pues son capaces de generar pues 168 gigavatios, que es hora, que es muchísimo. Como los cadritanos, pues sí, mucho. Es muchísima. Así como, ¿pero cuántos habitantes
O sea, para hacernos una idea. Pues no recuerdo bien el dato, la verdad es que lo podría haber repasado. Más que porque si dices 168 gigavatios, pues me ha quedado como... Yo creo que era electricidad como para unas 90.000 personas. 90.000 personas... Así recuerdo, sí. Sí, más o menos lo que... Para hacernos una idea... Bueno, la verdad es que debería repasar ese dato, no me acuerdo muy bien. Ahí te pillo, perdón. Ahí me ha pillado. Bueno, luego lo ponemos en los subtítulos, ya sabes. Aquí ya saben los cadreitanos que con los subtítulos la verdad que es una cosa que les encanta. Es algo divertido. Has nombrado eólica, fotovoltaica y termosolar. Eso es. En tu opinión, ¿cuál crees que es la más eficiente? ¿O depende un poco de las características del terreno? Yo creo que cada una tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. O sea, en cuanto... Habría que trabajar las tres para tener... Sí, al final... Ampliar el abanico, ¿no? Yo creo que al final un mix energético es lo mejor, ¿no? En el caso de la eólica ahora mismo... el viento, ¿no? Y el día que no, pues las dos cosas. Efectivamente. Y bueno, y de hecho ya en España nos encontramos en ocasiones con que hay demasiado viento y que hay máquinas que hay que parar porque están entrando todas a la vez y están creando problemas dentro de la red general, ¿no? Entonces, digamos, Red Eléctrica da orden de parar ciertos parques o ciertas zonas de parques porque pues, de repente hay viento en muchas zonas de España y se saturan. A mí eso lo he leído alguna vez en el periódico y es lo que más tristeza me da, ¿no? De que tengas ahí la energía que se te está generando y no seamos capaces de convertirla de alguna manera, ¿no? O sea, ahí a lo mejor Red Eléctrica tendría que generar algún sistema de guardar eso para cuando no haya, ¿no? Hay algún sistema en lo que se hace que sea más eficaz, en algunos... Sí, pero el problema es que tienes que transformar... Se mueve, ¿no? Sí, no, y transformas electricidad en otro tipo de energía para luego volver a transformar electricidad y, digamos, tienes mucha pérdida, ¿no? Tienes ahí mucha pérdida y, digamos, que entre esos pasos, pues te has quedado igual con un 40 o un 50% de la energía original, ¿no? Bueno, pero yo lo único que pienso, entre parar el aparato y aunque solo recuperes un 40%, pero ya tienes ahí un 40%. Sí, el problema es que, claro, esa energía la pagas a un precio determinado y si luego solo recuperas la mitad, pues te ha costado el doble que la anterior, ¿no? Entonces, sí que hay sistemas... Entonces, digamos que al final es cuestión de dinero, de cómo se organiza esa... Claro, es mejor y dices, oye, no produzcas ahora y además, pues... Sí, pero así no te la pago. Pero así no te la pago. Vale, ahora ya lo entendí. Porque yo cuando leía el periódico, yo decía, ¿por qué pagamos el aparato? Vale, para no pagar al precio normal cuando después no vas a aprovechar todo el rendimiento. Vale. Y pues una forma de almacenar que se está haciendo en algunos sitios es con un doble pantano. Pues cuando tienes un exceso es bombear de la parte de abajo del pantano a la parte alta arriba, y luego la vuelves a turbinar cuando la bajas, ¿no? Eso se hace mucho en Francia porque tienen muchas nucleares. Y como, digamos, el régimen del nuclear, lo suyo no es darles muchas subidas y bajadas, sino mantenerlas, pues por la noche bombean bastante agua digamos, al pantano de arriba para luego producir durante el resto. Durante el día cuando más demanda hay. Es que la verdad es que la electricidad, o sea, la energía, para hablar en general, pues es súper importante, ¿no? Porque cualquier cosa que hagamos necesitamos energía. O sea, incluso nosotros como seres vivos que somos, para movernos necesitamos energía que tomamos de los alimentos. Algunos guardamos más de la cuenta, pero bueno, ese es otro problema que me estáis desviando. Y entonces... Me habías preguntado por qué diferencias o ventajas había de unas a otras, exactamente, ¿no? Gracias por volverme al tema. Bueno, lo que te decía es que un mix me parece lo ideal, ¿no? Entonces, la eólica, la ventaja que tiene ahora mismo es que es muy barata. La verdad es que empieza a ser ya prácticamente o es competitiva con energías convencionales. ¿Y eso por qué es tan barata? Hombre, pues porque al final tú lo que haces es buscar las zonas donde tiene más viento, donde tienes la energía concentrada. Entonces, digamos que buscas un sitio ya, digamos, idóneo, porque hay zonas donde tienes más viento y otras zonas donde tienes menos viento, ¿no? Entonces, aparte de que buscas las zonas donde tienes más potencial, realmente ya llevamos muchos años de trabajo dentro de turbinas eólicas, de instalación de este tipo de equipos y, digamos, bueno, pues que la industria ha avanzado mucho, ¿no? Pues desde los inicios, bueno, que fueron las primeras máquinas, digamos, que generan más electricidad, por ejemplo, que hace 15 años, ¿no? Y cuestan menos, ¿no? Y, digamos, hacen palas más largas, con lo cual tienes más rendimiento, los costes de producción son menores. Sí, porque ahora se fabrican muchas más, ¿no? Se fabrican más y, digamos, de alguna manera, pues
siempre en un proceso industrial, cuando tú lo Aprendes vas, a manejar, lo vas ¿no? repitiendo, pues cada vez, pues bueno, pues Eres ya más eficiente, ya has amortizado ya también mucha parte de ingeniería, o digamos, has amortizado también una parte que ya la tienes, ¿no? Mucha parte de investigación que ya ahora mismo ya la tienes desarrollada, ¿no? Digamos que ya puedes empezar a vender el producto más barato. Entonces siempre van, bueno, pues hay incluso curvas de cómo va tradicionalmente o cómo bajan los precios de los equipos no tanto como industriales, los ¿no? ordenadores, pero al final siempre baja, ¿no? Porque aprendes a hacer las cosas mejor. Pero tú ahora lo que ocurre es que el ordenador casi siempre lleva 20 años valiendo lo mismo, pero claro, es que un ordenador hace 20 años no hacía ni una centésima parte de lo que hacen ahora. Hace 20 años el ordenador me costó mucho más que ahora. Pues eso te digo, pero es que al final el ordenador de ahora es que hace muchísimas más cosas. O sea, Aparte no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más compacto, te lo llevas casi en el bolsillo. Efectivamente. O sea, yo el que llevo no es así de última generación y tiene 2 núcleos. Y el de mi sobrino que trajo tenía 4 núcleos. O sea que muchos ordenadores en su casa igual no tienen más que un núcleo. O sea, así que, y lo llevamos en el bolsillo, porque el móvil, el smartphone es un ordenador, ni más ni menos. Ya, no sé, ya te saca del tema. Entonces, ahora me ibas a hablar, por ejemplo, me has hablado de la eólica. Sí. Ahora, ¿de cuál me hablas? Pues la fotovoltaica. La fotovoltaica, yo creo que la mayor ventaja que tiene es poderla poner distribuida. Distribuida me refiero en pequeñas instalaciones. Es muy fácil hacer pequeñas instalaciones de fotovoltaica pues en cubiertas de tejados, encima de naves industriales. Yo creo que es un error lo que se ha hecho en España, que es hacer grandes instalaciones de fotovoltaica a mitad del campo. Bueno, no tiene mucho sentido porque precisamente la ventaja es que, bueno, pues produces en corriente continua y lo puedes poner conectado pues a pequeños electrodomésticos, a pequeños equipos en las casas, y digamos te ahorras también las pérdidas por transporte y por transformación, y digamos que esa sería la ventaja fundamental que le veo, ¿no? El que la puedes colocar casi a medida en cada sitio de una forma muy sencilla y digamos casi al mismo coste que grandes instalaciones, ¿no? Ahí has mencionado una cosa de la que no tenía ni idea, pero que me parece interesante. O sea, entonces, una placa fotovoltaica produce energía en corriente continua. Sí. Y los aparatos eléctricos que tenemos en la casa normalmente son de alterna. ¿Consumen en corriente alterna? Sí, normalmente es corriente alterna. Digamos, en instalaciones aisladas, por ejemplo, en muchos sitios o muchas fincas de caza, que con lo que colocas fotovoltaica y demás, pues lo que haces es colocar frigoríficos a 24 voltios de corriente continua, o bombillas de corriente continua, digamos, para no evitar la transformación. Ah, o sea, ya directamente compras ese tipo de... Exacto, y si no, lo que utilizas es electrónica de potencia, que lo que te hace es transformar corriente continua en corriente alterna, y digamos, lo puedes enchufar directamente a la corriente también, no hay mayor problema. O sea, pues digamos que la mayor ventaja sería comprarte ya un frigorífico de corriente continua para que lo aproveches directamente, ¿no? Sí. Y así no tiene... Bueno, habría que ver, no sé ahora cuánto cuesta un frigorífico de corriente continua. Sí, igual a lo mejor si se es más caro, igual es más caro, mejor. igual te compensa mejor transformar corriente continua a corriente alterna que... Pero vamos, en cualquier caso la cuestión es tenerlo sobre tu tejado, ¿no? Sí, eso es. Y entonces esto pues difícilmente cuadra con lo que hemos oído estas últimas semanas del proyecto de ley que quieren poner un impuesto especial a la generación de electricidad en los hogares, ¿no? A toda la generación de electricidad en general, sí. Pero creo que tenía más incidencia en los hogares. Ahora mismo, O sea, desde hace, no sé si, no recuerdo si un año y algo, hay... ¿Se ha cortado? Sí, sigue. Se ha ido la luz un segundo, ¿no? Ahí tendremos un salto. Bueno. Desde hace un año y medio hay una ley que obliga a las plantas de energía renovable a pagar aproximadamente un 7% de la energía, de lo que cobran como impuesto para la producción de energía eléctrica. Bueno, realmente para todas las plantas de producción de energía eléctrica. Incluidas las caseras. Incluidas, bueno, entiendo que entrarán todas, claro. Sí, eso es lo que estaba diciendo las noticias. Claro, porque algunas personas se quejaban que dice, bueno, es como si yo tengo mi huerto, ¿no? Bueno, yo no lo tengo, pero las personas aquí en Cadrita que tienen su huerto y crían sus tomates, y entonces llegase el gobierno y dijese, bueno, tú te has cultivado tus tomates para tu ensalada, pero no te preocupes, que te vamos a cobrar un impuesto como si lo hubieras comprado en la tienda. Pues esa es la idea con las energías renovables que pongas uno en tu casa, que te van a cobrar lo que tú estás produciendo para ti, con lo cual, pues,
hay mucha gente que está en contra y desde luego no favorece el que se promueva esta serie de situaciones. Además, anteayer precisamente escuché una persona que estaba hablando que decía que con el sistema que había hasta ahora, que la instalación que tú ponías en tu casa, pues en 5 años la recuperabas la inversión. Y con el cambio que se prevé, con la ley que está por aprobarse, vas a tardar en unos 15 años en poder amortizar la inversión, con lo cual, pues, lógicamente... O sea, hemos retrocedido hace 3 o 4 años que estaba así, igual, hace 3 o 4 años estaba a 15 años. Pues ahora vuelve a estar a 15. No, yo la verdad es que no me había enterado de esta parte de las instalaciones caseras, pero bueno, tampoco sé cómo lo van a controlar, lo que consumes tú en tu casa. O sea, podrás saber lo que vierte esa red, pero lo que tú consumes en casa la verdad es que es complicado de averiguar, ¿no? A lo mejor harán estudios o decir, pues... Estás comiendo 3 tomates o 4 tomates de ensalada, yo no sé cómo... O sea, a lo mejor dirán, bueno, esta huerta se pueden cultivar 50 tomates. Si los cultivas o no, no nos importa, ¿no? Te vamos a cobrar impuesto de 50 tomates. Bueno, no sé yo. Posiblemente hagan alguna cosa así, ¿no? Que digan, bueno... Una barra basada. Bueno, que de todas formas a veces dice uno, bueno, ¿y estas cosas por qué pasan? Pues bueno, pues porque las eléctricas grandes quieren seguir ganando dinero. Y no están subiendo la tarifa de la luz, ¿no? Que esa es una cosa, ¿tú crees que nos podemos meter en ese berenjenal o mejor no? O sea, si quieres sí, hablamos de eso, no tengo mayor problema, ¿no? Yo es que a veces digo, políticamente... No me paga Iberdrola, ni Endesa, ni... No, yo más que nada, a mí ¿sabes lo que más me preocupa de eso? Aquí todos los de Cadrita me conocen y yo mi mayor pregunta que me hago es que ahora hay que pagar los atrasos de la electricidad. Y yo digo, si yo estaba en México, ¿por qué cojones tengo que pagar la electricidad si yo no estaba? O sea, yo digo... Bueno, esto es un poco sorprendente, ¿no? O sea, y los que estaban, pues no lo están pagando. O sea, es que una cosa, el sentido común me dice es que si te tienen que cobrar mucho dinero, pues lo ideal es que te lo cobren en ese momento que tú ya te preocuparás de gastar menos electricidad. Lo que no tiene mucha lógica es que te cobren menos para que tú gastes más y después aún así te lo cobren. Pero luego hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la ayuda al carbón, que yo no digo que no haya que ayudar a la gente del carbón, que me parece muy bien que sí hay que ayudarles, pero sale también de la factura eléctrica. Y si hay que ayudar a la gente del carbón, pues habrá que, digamos, desde el Ministerio de Industria tendrá que haber un plan de ayudas al carbón, pero no tiene por qué ser de la factura eléctrica de los españoles, ¿no? Eso está sin mal. Y, por ejemplo, hay otro tema que es el tema de que como la energía eléctrica en Canarias es más cara de producir, pues digamos que también tenemos un suplemento de coste porque allí la electricidad es más cara de producir, ¿no? Cuando, digamos, eso es un tema de vertebración del territorio, pues debería ser, digamos, otro organismo que se encargase de, digamos, hacer una ayuda especial de subvencionar eso, pero no, lo volvemos a subvencionar todos los españoles de la factura eléctrica, ¿no? Y hay más cosas que están ahí metidas, ¿no? Pues bueno, tenemos también el tema del tema de las moratorias nucleares, ¿no? Que se metió ahí también en su momento. O sea, hay más, digamos, hay más ayudas y más impuestos que se han metido ahí que realmente no corresponden con la factura eléctrica, ¿no? Y bueno, así hemos conseguido tener... Pues parece que estaba escuchando ahí que la electricidad más cara de Europa, ¿no? Ahora mismo. Yo, sorprendentemente, donde más barato he pagado la electricidad era en México, pero porque estaba subvencionada. Yo pagaba 29 pesos de electricidad, que era pues como 1,5 € al mes. Que era, bueno, al mes o a los 2 meses, no me acuerdo. Era súper barato. Y aún así, a pesar de ser tan barato, había muchos sitios, y no voy a decir dónde, donde la electricidad ya ni la pagaban, simplemente se enganchaban a la red. Así que claro, cuando llegaban las tormentas tropicales, pues ahí se iba la luz en medio Acapulco. O sea, aquello era impresionante, o sea que... Pero bueno, México es un país que tiene energía propia y entonces puede permitirse el permitir que los ciudadanos se cuelguen de la red. Tiene petróleo también, ¿no? Por eso, o sea, por el petróleo que tiene, más que nada. Y bueno, pues volviendo, ahora nos faltaría las energías... Ahora nos faltaría, bueno, termosolar está ahora mismo, ¿no? La termosolar, que digamos que es un concepto distinto, son grandes plantas y para mí la ventaja fundamental que tiene es que en este caso sí es posible almacenar energía porque lo que haces es captar calor y digamos que puedes almacenar el calor de una forma razonable con pocas pérdidas, estamos hablando de una pérdida de entre el 2-3%, Poquito. muy poco porcentaje,
y digamos que bueno, pues puedes estar produciendo electricidad por la noche o puedes estar produciendo electricidad en el momento que más te interesa del día, ¿no? Tú acumulas cuando no necesitas verte la red y digamos cuando te interesa puedes verte más cantidad de electricidad, ¿no? Para picos, bueno, en algunos países es muy interesante porque digamos que tienen picos muy pronunciados en algunos determinados momentos del día y digamos la electricidad se paga mucho más cara, pues bueno, es interesante que bueno, aprovechas en ese momento en que la electricidad es más cara para, digamos, tú como empresa para sacarle más rendimiento a tu energía. Efectivamente. Entonces digamos que esa es la ventaja, ¿no? Entonces, pues esto... Sonarán los ingleses, ¿no? Que van todos a las 5 de la casa y a las 6 están todos ahí haciéndose la cena, ¿no? Sí. Bueno, está hablando de estereotipos, ¿no? Y ellos dirán, bueno, y estos están a las 10 cenando, que también son estereotipos, ¿no? Y bueno, pues esto se hace con unos grandes depósitos de sales fundidas entre 220 y 320 grados más o menos. Bueno, son las típicas sales que se utilizan como fertilizantes también en el campo, o sea que los ¿Te acuerdas fosfatos, de alguna de ellas? Son fosfatos. Fosfatos. Básicamente. Y bueno, pues son 2 tanques enormes de pues casi como una plaza de toros, más o menos. Wow, pues sí que... Sí, 36 metros de diámetro, 14 metros de altura, son depósitos gigantes, ¿no? Necesitas así de grandes porque evidentemente necesitas almacenar mucha cantidad de energía, ¿no? Pues ahí les pondremos una foto para que vean el bicharraco. Bueno, la plaza de toros llena de sal. Llena de sal fundida. Fundida, o sea, por el calor fundida. Sí, o sea, es líquido, está en estado líquido. ¿Y eso no cambia mucho de volumen? No cambia O sea, mucho. apenas cambia. O sea, digamos que ahí aguanta... Y el aislante que tiene ese sitio tiene que ser súper eficaz, ¿no? Para no tener pérdidas de calor. Hombre, ahí está bastante bien aislada, lo que pasa es que bueno, luego también es una gran masa. Porque 200 grados son muchos grados, porque la temperatura ambiente son 37 grados. Entonces tener ahí algo a 200 grados lo tienes que tener muy bien. Ese es el depósito frío. El depósito frío lo tienes a 220 grados. Ah, el frío. Y el de caliente lo tienes a 320 más o menos. Y bueno, hay que tener mucho cuidado de que... ¿Está uno dentro de otro o está uno anexo a otro? Uno al lado de otro. Bueno, hay distintas configuraciones teóricas o digamos que se han investigado, pero de momento la que se ha construido son 2 grandes depósitos, uno con, digamos, el de sal caliente y otro el de sal fría. Y ahí nos puedes decir cuándo se genera la electricidad y cuándo... a ver, te voy a decir. Cuándo tú guardas la electricidad y qué es lo que hace cuando tú liberas la electricidad. Tú lo que haces es captar el calor. Entonces, cuando tienes exceso de calor, lo que haces es ir calentando sales. Aprovechas para calentar sales. Cuando tú lo tienes a 300 grados es cuando estás guardando el calor del día. Efectivamente, ¿no? pasas las sales del depósito frío al depósito caliente y luego por la noche, o cuando tú quieras, reviertes el proceso. Enfrías las sales, calientas un aceite térmico que luego utilizas para producir vapor y con el vapor produces electricidad en una turbina. O sea, digamos que esa sal caliente pasa por... como si fuese un alambique. Eso, sí. Y entonces al pasar por el alambique está pasando el calor, lo transmite a ese aceite y ese aceite calienta un vapor de agua que mueve una turbina. Eso es. Y eso ya genera la electricidad. Eso es. O sea, que la turbina digamos que es como la dinamo de la bici que hemos tenido toda la vida para encender el faro de la bici, ¿no? Eso sería a nivel... pues que lo hemos visto todos, ¿no? Sí. Más o menos. Oye, pues está... ahí piensa un montón, para hacer todas esas cosas. Hay mucha gente dándole vueltas a la cabeza por el mundo. Muchos ingenieros, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, básicamente yo creo que esos son, digamos, las ventajas y inconvenientes de cada uno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente la termosolar es más cara, pero sin embargo, pues ayuda a dar estabilidad a la red, ¿no? Porque, digamos, tienes una turbina conectada, con lo cual ante cortes de tensión, digamos, ayuda a restaurar la propia red eléctrica y digamos que tú puedes modular mejor cuándo aportas electricidad y cuándo no, ¿no? Puedes incluso ponerte de acuerdo. Cuando en el caso de la turbina eólica o de la fotovoltaica, pues dependes del sol o del viento del sol, ¿no? En cada uno de los casos, cuándo viene y es muy difícil predecir cuánto vas a tener en cada momento, ¿no? Y dependes, no eres capaz
de ajustar con precisión cuando tú entregas o qué electricidad entregas a la red. Y aquí para Cadreita, ¿cuál de las tres crees tú que sería más? Hombre, aquí tenemos mucho cierzo, ¿no? La verdad es que el cierzo... ¿Qué pregunta, la verdad? El cierzo, ¿verdad? El cierzo, y además es un viento frío, con lo cual también algo mejor. Y la verdad es que aquí el viento, ¿no? Y, bueno, estamos rodeados de parques eólicos, ya se ve, ¿no? Fotovoltaica, la verdad es que en general en España es un buen sitio, ¿no? Además aquí, bueno, el cierzo también ayuda a la fotovoltaica, curiosamente. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica, cuando, digamos, las placas se calientan, tienen menos rendimiento. Entonces, siempre un poquito de viento ayuda a refrigerar la placa y, digamos, que hace que el rendimiento sea mejor. O sea, también, bueno, ayuda un poquito. Y, por ejemplo, en el Moncayo, ahí eso es parque... Esos son parques eólicos, ¿no? Lo que está ahí al lado del Moncayo, dices... Me iba a decir la Ribota del todo, pero eso ya debe ser un parque natural, ¿no? Yo creo, lo que es arriba del Moncayo. O sea, ahí tiene que haber un cierzo de amor supongo que sí. Vamos, seguro que toda esta zona ya está bien explotada. Sí, bueno, ahí en Olvega, por la zona de Olvega y demás, y también... Sí, pues ahí donde se hacían los chorizos, pues ahora los movimientos. Sí, no, y además es uno de los primeros sitios donde se hizo. Donde se puso. Sí. ¿Y qué más nos dices de todo esto? A ver, ¿qué más? Pues no sé, se me ocurre contar igual quizás más cosas de la termosolar, que quizás es un poco más novedosa o la gente pueda conocer alguna cosa menos, ¿no? Pues igual. Digamos que la termosolar está basada en el concepto del juego de la lupa, ¿no? Cuando concentras con una lupa los rayos sobre un papel y haces que arda, ¿no? O que se caliente mucho un punto, ¿no? Pues bueno, pues este es un proceso parecido, ¿no? En el que tienes unos espejos, grandes espejos, de 6 metros de alto y, bueno, pues una serie de colectores donde concentras el calor en un tubo por el que pasa un aceite y que lo calientas a unos 400 grados más o menos. Hasta esa temperatura llegas a aceite. Pero eso porque el aceite tiene una propiedad especial. Porque 400 grados son muchos grados. Porque además no se calienta más que esa temperatura, se podría calentar más porque, digamos, ese aceite... Que ¿se podría calentar más incluso? Bueno, podrías calentarlo incluso. Hay algunas plantas termosolares que se calientan a 800 900 grados, ¿no? Pero bueno, digamos que utilizan otro tipo de tecnología, pero en estas que nosotros hemos implementado, ¿no? Lo que haces es un aceite térmico que no lo calientas más porque lo degradas, entonces digamos que lo tienes que reponer. Pierde sus propiedades. Pierde sus propiedades y digamos que tienes que reponerlo más a menudo, entonces bueno, tienes una temperatura que digamos no se degrade tan rápidamente. Y bueno, pues... Y entonces ese aceite caliente, ¿qué es lo que hace? El aceite caliente o bien lo llevas, digamos, para calentar las sales, si te sobra, o digamos que lo que haces es producir vapor para... Calentar el agua para producir vapor de agua y que el vapor de agua mueva la turbina. Y el vapor de agua, mi pregunta, ¿mueve las turbinas mejor que el agua, por ejemplo? Bueno, tú lo que tienes que crear es una diferencia de presiones, entonces tú lo que intentas es que tengas un vapor muy caliente y a muy alta presión a un lado y al otro lado lo que tienes es la atmósfera prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que haces es, digamos, aprovechar esa diferencia de presión es por lo que se mueven las palas y te interesa que, digamos, sea vapor, porque si tuvieses gotitas de agua, a la velocidad que va el impacto sobre los álabes de la turbina, la terminan deteriorando. Entonces, claro, hay que intentar tener una calidad de vapor alta, digamos, que tengas un vapor sobrecalentado para que no tengas agua en suspensión y que no digamos, o sea, porque en realidad, dañe las, claro, yo lo que estaba pensando, claro, lo que me es más fácil imaginar es pues las centrales hidroeléctricas, ¿no? Que el agua cae desde arriba y entonces la fuerza del agua mueve una turbina y esto genera electricidad. Entonces yo estaba pensando en un contacto físico. Porque claro, tú me estás diciendo que en realidad no es un contacto de que las moléculas de agua muevan las turbinas, sino que es la diferencia de presión por la temperatura que hay a un lado de la estructura y al otro lado, ¿no? Sí, esa diferencia de presión es lo que hace que se mueva la turbina. Fíjate que esta diferencia de presión la entiendo un poco porque estuve en un museo de Inglaterra, que aquellos son museos, no como aquí en España, que son galerías de pintura,
Y una cosa que me llamó mucho la atención, que tú como ingeniero ya te la dominarás, pero que igual a muchos cadritanos les pillaría sorpresa como a mí, es que cuando lo pueden hacer este experimento cuando van con el coche, si ponen la mano plana, entonces como la velocidad que va el viento aquí arriba y abajo es la misma, pues digamos que ahí se queda la mano. Sin embargo, cuando tú encorvas la mano, el viento tiene que circular por aquí, hay más distancia, y entonces por aquí va más rápido, y eso es lo que hace que la mano se suba para arriba. Y entonces me acuerdo que ahí en el museo en Londres, era el Museo de Aeronáutica, y que, bueno, aparte de explicarte esto que estoy comentando yo ahora de la mano, pues también que ponían con un viento, no me acuerdo ahora muy bien, pero el caso que es que tú veías cómo la mano se te levantaba cuando pasaba una corriente de aire por debajo, y a mí eso me dejó impresionado porque... Por eso vuelan los aviones, ¿no? Exactamente. Entonces, desde entonces tengo un poquito menos miedo a volar en los aviones, pero ahora tengo miedo a otras cosas, pero bueno. Y entonces, eso sería un poco lo mismo que tú me estás contando ahora, ¿no? O sea, son por las diferencias de presión. Aquí en realidad se genera una diferencia de presión porque el viento tiene que circular más rápido por arriba que por abajo. Y en esto, digamos que si la parte que está caliente, pues las moléculas van más rápido que la parte que está Realmente el viento se produce porque tienes dos zonas de distinta presión en la atmósfera, ¿no? Entonces el viento va pues de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Al final, tú lo que haces es crear una circulación del viento. Eso. Y entonces aquí en la diferencia de presión es lo que te está generando el movimiento de la turbina. Igual que me está subiendo la mano. Eso es. Impresionante. Las ingenierías, cuando entienden las cosas, ¿verdad? Bueno, la verdad es que... O sea, yo es que hasta ahora no tenía ni idea de eso, más que yo pensaba eso, que era una cuestión de contacto físico. Oye, pues ya yo por lo menos ya he aprendido algo, espero que ustedes también. Y bueno, sigue. Bueno, estamos hablando de los colectores que tienen 6 metros, y pues una planta de estas tiene aproximadamente 70 kilómetros de colectores, que es pues más o menos como ir desde aquí hasta Pamplona, ¿no? ¿Esos colectores cómo están? ¿Están enrollados o...? Tienen forma de parábola. Espera, que piensa en una parábola que me ha pillado ahora despistado. Las parábolas se me Las parábolas lo que hacen es que... Jesucristo, pero... Las parábolas lo que hacen es que todos los rayos que van en una misma dirección, si la orientas adecuadamente, se concentran en un punto, ¿no? Entonces, vale, la parábola es como una antena parabólica, por decir, esa es la forma de la parábola. Es que me ha pillado así un poco despistado, estaba pensando en la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, disculpa. Entonces, de esto que me ha pillado un poco despistadilla, ¿no? Bueno, entonces tiene forma de parábola, disculpa, que no sabía entender. Eso es. Entonces, bueno, básicamente es para que todos los rayos se concentren sobre, digamos, el eje que es donde va el tubo. Entonces tú lo que vas haciendo es girando a lo largo del día, conforme tenga la posición del sol, vas girando este colector para irlo orientando a que reciba siempre el sol el tubo, ¿no? El tubo focal, el tubo que está en el foco. Vale, entonces con la parábola lo que haces es que los rayos de sol, a ver si lo he entendido bien, los rayos de sol llegan a la parábola y por los espejos que tienen se reflejan sobre el tubo. Eso es. Y el tubo, me estás diciendo que que tiene una longitud de 70 kilómetros. Bueno, eso es, entre espejos y tubos tiene 70 kilómetros. Hay aproximadamente 500.000 de metros cuadrados de espejos. Bueno, tenemos una idea. ¿Tiene foto de eso? Me parece que no me ha pasado una foto sí, de eso. yo creo que hay alguna foto por ahí. Porque es que no me lo puedo imaginar. Bueno, pues es que es lo que te comentaba, ¿no? Son 320 hectáreas de instalación, o sea que... Cuando dices... Vale. Sí, entonces si la foto esa es como la gamella que diría yo. Eso es, sí. Perdón por la expresión, pero... Claro, cuando tú dices el tubo es como la gamella esa, que es como si fuese así, esta forma, ¿no? Por decir así. Pero así a largo, como medio cilindro. Bueno, es medio cilindro, es la parte de la parábola, y luego, un poquito separado, tienes un tubo, que es, digamos, donde va el aceite térmico, que es lo que se calienta. Y el aceite térmico está... Dentro. Pero encima. Dentro, exacto. O sea, aquí digamos que esto es como el semicírculo, o sea, el semicilindro, y entonces aquí es donde iría... Estoy haciendo aquí esto, no sé si...
Y aquí es donde iría El tubo. el tubo, ¿no? Yo creo que es mejor poner una foto. Yo creo que sí, porque luego ponemos una foto que si no, no nos vamos a aclarar. Y sí, perdón, te estoy interrumpiendo todo el rato, pero vamos, intenta aclararme yo también entender yo las cosas, que esto está muy interesante. No sé qué más contarte así del termosolar. La verdad que es una tecnología en la que somos punteros a nivel mundial en España. En España es un país muy bien considerado en temas de energías renovables. Digamos que estamos a la cabeza del mundo. Alemania es un país también importante, sobre todo en eólica. Pero digamos que aquí en el tema de termosolar, tanto a nivel de ingeniería como construcción y como, digamos, desarrollo, España somos líderes tanto en plantas que tenemos instaladas como en desarrollo por todo el mundo, ¿no? Si vas por ahí por el mundo y se habla de termosolar, pues digamos que las empresas que se llevan o que se están llevando todos los concursos o todas las licitaciones son empresas españolas, ¿no? Pues, tipo Abengoa, ACS, Acciona, ¿no? De ese tipo. Y ahora en este momento, ¿cuál es la que está produciendo más rendimientos a nivel mundial? ¿Cuál es la que tiene más solicitud? De las renovables. De los tres tipos. Hombre, la que está creciendo muchísimo es la fotovoltaica ahora mismo, ¿no? Yo creo que también los chinos se han especializado en construir paneles fotovoltaicos, lo están haciendo muy baratos. La verdad es que había bastante industria en países europeos y se están yendo, digamos, a pique por lo mismo, ¿no? Y yo porque lo hacen más barato, porque mano de obra, menos los... mano de obra, ¿no? Y también, pues bueno, aquí, sí, fundamentalmente tema de mano de obra. O sea, no porque tengan mejores robots. No, es más, lo que al final han hecho es que se han ido a las empresas tecnólogas europeas y se han ido a fabricar a China, o sea que al final el que ha hecho eso pues es el que tiene negocio junto con el gobierno chino, y el que no, pues aquí la está viendo padecer, ¿no? Se ha abaratado mucho el coste del panel y la verdad es que son instalaciones que son muy baratas, ¿no? Incluso hay kits tipo IKEA que te puedes montar tú en tu casa, ¿no? Hay empresas que te venden un kit en el que tú te montas, lo puedes montar tú, ¿no? O sea, que eso estaría bien, por ejemplo, tú no le vendes electricidad a las eléctricas y digamos que disminuyes tu electricidad sin que se entere el gobierno para no pagar impuestos. Ah, perdón, que no oí que los del gobierno, no. Pero bueno, o sea, no hemos dicho nada, ¿eh? Pero que en principio sería eso, ¿no? Que te lo puedes montar. Es que con este nivel de audiencia aquí en Carrete tienes que tener cuidado. Sí, ¿verdad? No, pues por lo menos unos cuantos sí que no se escuchan. Sí, por lo menos 2 o 3 me dicen, oye, que te vi en la tele. Así que no te preocupes, Emilio, que te dirán, oye, que te hemos visto. Así que ahí sabrás el nivel de audiencia que tienes. Y luego los que no te dicen. Entonces, o sea, lo que sí está interesante pues sería eso, ¿no? Que si quieres tener un poquito de ahorro en algunas cosas, pues que puedas hacerte tu propio montaje, pues quiero decir hasta qué punto se está haciendo fácil, ¿no? Uh-huh. Y hay, por ejemplo, el rendimiento que se está haciendo con estos paneles fotovoltaicos, ¿se acerca al que tiene una planta? Porque en realidad sigue más o menos el sistema parecido, ¿no? Que toma los fotones del sol y los conviertes en electricidad. Bueno, o sea, yo ahí un día se me ocurrió, digo... Es exactamente el mismo, es un proceso muy parecido. La clorofila, por ejemplo, ¿tú crees que podría tener alguna utilidad? Hay gente que lo está investigando, ¿no? Que está investigando precisamente hacerlo con plantas. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todavía eso está en un estado... El problema es que se pudren y no duran 15 años. Bueno, sí, los árboles, ¿no? No, pero sí que hay gente que lo está investigando, ¿no? Y está investigando, intentando hacerlo con sustancias naturales. Pero bueno, de momento lo que se está desarrollando... Pues no sé qué rendimientos estarán hablando ahora mismo, pero debe estar en torno al 15% o 14%, y al 15% casi me parece elevado, ¿no? Estuve hace unos meses en unas conferencias sobre la tercera generación de paneles fotovoltaicos y había algún científico ahí un poco así que hablaba de que podían llegar al 20, al 21% con un nuevo sistema y tal, pero bueno, yo lo veía bastante utópico todavía, ¿no? Hasta que se pueda llegar a ese rendimiento. La teoría, ¿no? Más que nada. Sí, más teoría, bueno, y se aprovecha ya prácticamente todo, ¿no? O sea, para poder llegar a esos porcentajes. ¿Algún día tú crees que se llegará a aprovechar el 100%? No. O sea, yo creo que para cada tecnología tienes, o para cada sistema tienes un límite teórico que
posiblemente esté ya cercano al 21%, ya no eres capaz de obtener más, ¿no? O sea, llega un momento que no eres capaz de tener más. Pero igual en el futuro con nuevos materiales, nuevas técnicas... No, hay un límite teórico, pues como hay un límite teórico en la transformación de calor a electricidad, en el que tú no puedes pasar de un determinado porcentaje. Son teoremas, digamos, termodinámicos, y que pues tú puedes llegar al porcentaje de transformación que puedes llegar, ¿no? Pero no puedes traspasarlos. Eso sería, digamos, máquinas de movimiento perpetuo, y eso no existe. Eso no existe, por más que se empeñen en buscarlo, ¿no? Nada, y siempre viene alguno que te la quiere vender y que, vamos, tiene una idea feliz y que enchufa algo, pone algo en el enchufe y produce 2 veces la electricidad de la que consume, ¿no? Sin nada más, pero bueno, siempre hay algún lúcido de estos. O sea que al final... Y por ejemplo... ¿Qué tal está? O sea, yo miro algunas veces, como me gusta hacer spinning en casa, y digo, bueno, pues poner una Dynamic en casa y tal, pues para aprovechar, por lo menos para cargar la batería del ordenador, ¿no? Del portátil. Lo que pasa es que cuando busco en internet, pues lo único que encuentro es cosas caseras, y yo, como no soy manita, pues desde luego no me atrevo. Vamos a apuntar al club ciclista de Cadreita y aprovechar ahí, sacar bastante electricidad. Con todos los kilómetros que hacen todos los fines de semana. Bueno, tú estabas pensando más por poner una bici que está yendo por fuera. O sea, yo estaba pensando más en mi casa, que se supone que es un poco más fácil, ¿no? Sí, no. ¿Es factible? O sea, sí, bueno, claro que es factible. No, bueno, no si es factible, sino ¿es fácil o es muy laborioso? Esa es la pregunta. No veo que no sea complicado de realizar. Al final es... ¿Tú lo has intentado para tu casa? Pues no lo montas en bici y entonces no merece la pena. No lo he intentado, la verdad, pero bueno, pues colocar, pues es lo mismo que la dinamo que tenías para la luz que teníamos en la bicicleta antes, ¿no? Sí, pues digamos que la dinamo pues la conecto a la bombillica que antes en las bicis y tal, claro. Pero lo que sea, claro, para conectarla, para que el ordenador se cargue con eso que va a trampar con es lo mismo, o sea, al final lo conectarías a una batería o lo conectarías a lo que tú quieras, ¿no? Y al final estás produciendo la dinamo, producías electricidad. A lo mejor la dinamo esa me cuesta más caro que la electricidad que voy a producir. Depende de cuánto le des a la bicicleta. No, yo más que nada también lo hacía pues para no sentirme un poco tonto, digo, aquí estoy viendo a dar los pedales y estoy en el mismo sitio, ¿no? Y así por lo menos sacarle un poco de... o estimularme, ¿no? También un poco, ¿no? Que al final dice, bueno, voy a sacar 2 kilovatios más, ¿no? Pero vamos, es que de momento, o sea, que vendan así por internet no está fácil, casi siempre lo que pone uno que se le ha hecho y se ha hecho el montaje, y yo la verdad que ahí en ese fregado no me meto. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos hablado un buen rato. Como no tenemos el reloj puesto, porque ahora van las cosas de forma diferente, pues yo creo que ya hemos estado hablando un poco de las cosas que le interesan a este cadreitano, a Emilio Ezquerro, y que yo creo que son interesantes. A mí me ha parecido muy interesante, y espero que a ustedes también les hayan parecido interesantes las explicaciones que nos ha contado, pues, de todos los temas en los que ha trabajado, y sobre todo pues últimamente en las energías renovables, pues algo que es muy importante para nosotros como seres humanos, porque la energía es lo que permite que desarrollemos productos industriales y que nos desarrollemos en la vida de forma más cómoda. Antes no había electricidad, hace 200 años no había electricidad y la gente vivía bien. Ahora con electricidad yo creo que vivimos mejor, entonces se trata de cada vez ir avanzando para que este proceso pueda seguir cada vez mejor. Entonces, bueno, si quieres decirnos alguna cosita más, Emilio. Pues nada, y sobre todo agradecer aquí a Miguel y a Telecadreita la oportunidad de dirigirme a todos mis paisanos, a la gente de mi pueblo de Cadreita, y bueno, pues muchas gracias. De nada. Y bueno, nos veremos aquí siguiente verano o en Navidades, cuando vuelva por aquí. Pues aquí te esperamos, y si les ha gustado esta entrevista y quieren que profundice Emilio en algún tema más, pues no duden en decírselo a él y a mí mismo, y entonces pues con mucho gusto resolveremos sus dudas y les hablaremos de los temas que les parezcan interesantes. Muchas gracias, Emilio, por concedernos tu tiempo. A vosotros. Gracias. Muchas gracias y hasta la semana que viene.